La W presenta Vicky Dávila. Les advertimos, ahora sí, ya tenemos a nuestros invitados aquí en la mesa de trabajo de la W. Las cifras son escalofriantes sobre el robo de celulares. Tendremos nuestras líneas abiertas. El crecimiento ha sido récord en estos primeros meses del año. 536.556 celulares robados en los primeros 5 meses. Este año se robarían en el país más de 1.287.000 celulares y el robo de celulares al año supera el 1.200.000 millones de pesos. Doctora Nancy Patricia Gutiérrez, bienvenida a la W. Bienvenida, usted viene en representación de Asomóvil. Gracias por acompañarnos y me imagino que están preocupadísimos con las cifras. Hola Vicky, buenas tardes. Un saludo a toda la mesa de trabajo, lo mismo a los oyentes y a los seguidores de Facebook. Efectivamente, Vicky, sí es un gran problema. Yo creo que es un problema no solamente para la industria, sino para el país en general. Este hurto de celulares tiene que ver con la gente, con la sociedad, es uno de los problemas más graves de inseguridad que hay, pero también hace parte de toda una estructura de organizaciones dedicadas a promover el hurto de los celulares. Es impresionante ver, por ejemplo, que los menores de edad son las mayores víctimas del robo de celulares. Las cifras son impresionantes. Mire, yo aquí tengo que en 2016 se robaron 1.306.049 celulares, de ellos 725.271 se los robaron a menores de edad, es decir que el 59% de víctimas menores. Sí, es increíble definitivamente que más del 50% de la población víctima de este flagelo del hurto de celulares sean los menores. Adicionalmente porque también se utilizan armas. Yo creo que aquí falta definitivamente un padrino que responda por este problema del hurto de celulares. Hay un tema y es que más del 50% de esos hurtos usan armas. Entonces se pone en peligro la vida de la gente y tiene además un efecto también económico para la gente, para las personas que hacen un gran esfuerzo por adquirir un teléfono. Es que cualquier cosa puede pasar cuando usted lo aborda, un ladrón con un cuchillo o con una pistola para quitarle el celular. Efectivamente, yo creo que faltan esas cifras oficiales de hacer esa correlación de lo que es el hurto frente a los homicidios. Hay una gran preocupación siempre en las informaciones o en lo que son las cifras de homicidios en el país y lamentablemente no se hace esa correlación en lo que tiene que ver con el hurto de celular. Efectivamente usan armas de fuego, armas blancas o cualquier otra clase de arma para intimidar a la gente y robarle su celular. Déjeme también saludar al coronel Freddy Bautista de la policía. Gracias por acompañarnos hoy, coronel. Pégese un poquito, por favor, al micrófono. ¿Cómo Gracias. amanece? Muy bien. Un saludo especial a todos ustedes. Óigame, viendo aquí estas cifras, son las últimas cifras que estamos presentando hoy en primicia aquí en la W. Vemos, por ejemplo, que en los primeros 5 meses de este año, 371.000 celulares han sido robados usando armas. Con armas de fuego 110.000, con armas blancas 78.000, con otras armas 139.000. Realmente quien lleva un celular en la calle corre peligro de muerte. Vicky, si la problemática de hurto de celulares, digamos, para la Policía Nacional es tal vez uno de los principales imperativos en los cuales estamos nosotros enfocando toda la lucha contra el crimen organizado. Nosotros debemos decir, por ejemplo, que en nuestras cifras, que son las que están conectadas directamente al reporte de datos negativos, es decir, a aquellos reportes de los ciudadanos que llaman al operador a manifestar efectivamente que han sido víctimas de hurto, las cifras ascienden a 438.000 casos, y que en la estrategia que estamos manejando directamente con Presidencia de la República... O sea, ¿que hay diferencia entre las cifras de Asomóvil y la de la policía? Nosotros tenemos las cifras que son las que están vinculadas a los reportes que hacen los ciudadanos cada vez que se presenta un hurto. Y ellos llaman al operador a pedir que la línea sea suspendida para evitar efectivamente que en un plan pospago o prepago, pues el criminal vaya a utilizar Pero su allí línea la telefónica. diferencia será, doctora Nancy Patricia, porque hay gente que no pone la denuncia en la policía, pero sí reporta que se le perdió el celular. No, definitivamente yo creo que tenemos que revisar por qué no coinciden, por cuanto las personas son víctimas del hurto de celular, llaman al operador, dan la información y esas son las mismas bases de datos que maneja la Comisión de Regulación, la policía, las autoridades y obviamente los operadores. Yo no sé, estas cifras salieron, las tiene Vicky frescas porque son de hace 3 días, son las de los últimos 5 meses. Sí, a 31 de mayo 438.000 reportes en el operador sin embargo, para nosotros sigue siendo una cifra, digamos,
alta, pero lo que sí voy a decirle de pronto frente al tema de que quién está al frente de esta estrategia es la misma Policía Nacional con Presidencia de la República, y nosotros, por ejemplo, debemos decirle que hemos enfocado el trabajo hacia 10 ciudades en las cuales se está presentando el mayor número de eventos, y en esas ciudades hemos priorizado nuestro trabajo y allí ya hemos iniciado reducción en al menos 6 de ellas. Es decir, esa reducción está enfocada precisamente en el trabajo que estamos haciendo en ciudades como Bucaramanga, como Cali, como Villavicencio, Ibagué, Pasto, Cúcuta, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cartagena, que en su orden fueron las que en 2016 nos presentaron el mayor monto, la mayor cantidad de cifras de eventos de hurto de celulares. En esas 10, en las primeras 6 que mencioné, ya empezamos nosotros a ver una reducción significativa, y esa reducción, Vicky y doctora Nancy, obedece precisamente a que estamos atacando el corazón. ¿De cuánto es la reducción que tienen ustedes? Bucaramanga, por ejemplo, a 30... En total para no entrar en cada ciudad. Por ejemplo, en promedio, tenemos en Bucaramanga un 13%, en Cali, Villavicencio y Ibagué ya está reduciendo en un 6%, y en Pasto tenemos una reducción del 4% del total de ciudadanos que llaman a reportar eventos de hurto. Ya ha disminuido, es decir, del universo total de ciudadanos que Pero es una disminución pequeña, ¿ustedes son conscientes de eso? De todas maneras es una lucha que viene desde hace muchos años. Pero ya estamos hablando que en 10 de las ciudades, en 6 de las 10 ciudades más afectadas, a donde tenemos priorizada nuestra estrategia, ya estamos, digamos, rompiendo la línea y ya estamos en claro declive. El descenso, por ejemplo, en Bucaramanga y en Cali ha sido sostenido, del 3 y del 6%. Yo diría lo siguiente: en el 2011 hubo una estrategia nacional encabezada por la Presidencia de la República a efectos de buscar cómo combatir este hurto de celulares, y se vieron efectos. Hasta el 2015 descendió el hurto de celulares en el país, pero en los 2 últimos años ha crecido. En el 2016 respecto del 2015 fue el 18%, y en los 5 primeros meses de este año va en un 13%. Insisto en que hace falta es una cabeza, porque hay 13 entidades vinculadas al tema del hurto de celulares, y tristemente ha quedado todo en cabeza del sector de las tecnologías, del sector TIC. De hecho, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones ha sacado 16 resoluciones, es decir, buscando crear bases de datos, combatir todo lo que tiene que ver con duplicados, con teléfonos no homologados. La responsabilidad de este tema de hurto de celulares ha caído en los operadores de telefonía y en los usuarios, y hay muchas otras entidades que lamentablemente han descuidado sus tareas. Pues escuchemos entonces a la gente. Marquen numeral 529 y el 326-2325-2350. José. Sí, ¿cómo estás, Vicky? Lo escuchamos. Hoy hablamos del robo de celulares. Cuéntenos. Sí, claro. Vicky, el viernes fui atracado con un arma de fuego, me la pusieron en la barriga y mi esposo iba a gritar. Enseguida el patero dice: no hagas nada, te pego tu tiro. Yo le entregué el celular porque había amenazado a mi esposa. Llamo a la policía y me dicen: ve a la fiscalía. Yo iba a trabajar a las 7 de la mañana. ¿Cómo pierdo yo mi tiempo? Y entonces al final no hizo nada. No pude hacer nada, entregarle el celular al tipo porque había amenazado a mi esposa. Gracias, José. Hermes, ¿qué hubo? ¿Hermes? Sí, hola, Vicky. Lo escuchamos, Hermes. A ver, Vicky, esto es un círculo vicioso que se formó entre los operadores, la misma policía, la ciudadanía y los comerciantes de celulares. Sin ir lejos, váyase usted en este momentico que estoy yo aquí parqueado en la avenida Calle 13 con Caracas. Mire de frente delante de la policía la cantidad de personas ofreciendo compro y vendo celulares. ¿Será que la gente se siente un poco impotente, coronel? Lo que acaba de decir el oyente, digamos, ha sido una de nuestras principales preocupaciones, y es cómo afectar la posesión o el dominio que tienen, digamos, algunas bandas criminales sobre establecimientos comerciales, particularmente en los sitios que ya tenemos identificados, en algunos centros de acopio, como los hemos llamado. Debo decirle, por ejemplo, que 63 bienes inmuebles sufrieron extinción de dominio, del derecho de dominio el año pasado, y es la misma estrategia que hemos aplicado contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y este año ya tenemos 13 bienes que le hemos quitado a las mafias de los celulares, y tenemos por presentar cerca de 77 bienes, que son los que ellos dicen, los centros de acopio, que tristemente los
documentos que acreditan o que avalan la propiedad de ellos han sido, digamos, utilizan testaferros, utilizan terceros, y eso requiere un ejercicio bien juicioso que estamos desarrollando con la Fiscalía, que está focalizada, y la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía. Pero están, perdóneme, pero están reincidiendo porque el sitio que nos da el oyente en la 13 con Caracas, yo sé que la policía junto con la Fiscalía han hecho allanamientos y registros en unos centros comerciales que hay allí. Pero lo que nos dice el oyente es que se siguen vendiendo esos celulares robados allí en ese sitio. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hace 5 años usted veía y encontraba la oferta allí descarada y visible. Lo que hicimos nosotros fue allanamientos, empezamos a documentar varios antecedentes, presentarlos a extinción de dominio. De ese tema se les quita la extinción, y luego empiezan a aparecer otro tipo, por ejemplo, los establecimientos de reparación técnica, fachadas. o fachadas, o venta de accesorios. Por eso es que nosotros creemos que esta estrategia no debe ceder. Del 2012 al 2014, insisto, hubo una reducción del 18% porque se dieron todos estos operativos, sí, porque se consideró que esto era una estructura organizada. Se cede en el tema y vuelven a ganar terreno. Entonces se lo pregunto claramente, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, ¿ustedes sienten en Asomóvil y las empresas de celulares sienten que las autoridades han bajado la guardia en perseguir a los delincuentes y por eso no logran tener cifras más bajas? Yo diría que dejó de ser una prioridad en la agenda pública y que no tiene una cabeza, un padrino dentro del Estado que pueda consolidar, porque es que aquí hay diferentes órganos competentes. El Ministerio del Interior, que es el responsable de la seguridad ciudadana, obviamente la Policía Nacional, la Fiscalía General, la DIAN, aduanas, están los operadores, los fabricantes de equipos, los alcaldes, o sea, hay muchas entidades involucradas y se requiere una estrategia muy grande con una cabeza que efectivamente pueda controlar este crimen que atenta contra la seguridad de la gente, contra la vida de la gente y contra la economía familiar. Porque pensemos qué pasa con el ciudadano que hace un gran esfuerzo para comprarse un smartphone, un teléfono inteligente que puede estar en el orden de los 300.000, por barato que sea, pero en un promedio de 550.000 pesos. Hace un gran los más esfuerzo. Caros cuestan casi 4 millones de pesos. Ah, sí, claro, van casi hasta los 4 millones de pesos. Pero un ciudadano promedio en Colombia, de bajos recursos, hace un esfuerzo, se compra un smartphone de 300 a 550.000 pesos, se le acaba su capacidad de ahorro o muchas veces lo ha comprado a crédito y entonces deja de proveer a su familia de algunos otros necesidades por tener su tecnología, por tener su teléfono inteligente y es víctima de este delito. Aquí estoy viendo otras cifras que nos llegan. El promedio mensual de robo de celulares es de 107.311, lo que significa que al día son hurtados 3.577 de celulares y cada hora 149 y cada minuto se roban 2.4 celulares, coronel. Sí pareciera que a pesar de la voluntad de las autoridades, pues no logran frenar realmente este robo de celulares. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es una mafia? ¿Por qué hay muchos cómplices? ¿Por qué es tan difícil? Hay varios factores, Vicky. Por ejemplo, de tal nivel es el problema que la semana pasada, por ejemplo, estuvimos coordinando con autoridades peruanas, en cabeza del mismo director del CTI y en cabeza del doctor Luis González, director de Fiscalía de Seguridad Ciudadana, y de la DIJÍN, obviamente, una reunión binacional de cooperación con autoridades peruanas, porque estamos enfocados en atacar también el tráfico internacional de celulares. Esta es una mafia que mueve partes y equipos que no pueden reutilizar en el mercado legal colombiano hacia países del sur del continente, y hemos encontrado que particularmente Argentina, Perú y Ecuador terminan siendo destinos ideales para que estas redes saquen los teléfonos. Entonces, usted ve que la reunión es del más alto nivel y por eso el trabajo articulado que estamos haciendo con la misma Fiscalía General de la Nación, que el mismo director de Fiscalías viajó al Perú a coordinar esta actividad. ¿Pero reconocen que no es suficiente? ¿Que no ha sido suficiente? Es un problema digamos, que tiene diversos factores. No, por eso, pero respóndame la pregunta, coronel. No, siempre será necesario garantizarle más y más actividades a los ciudadanos. O sea, reconocen que ha sido insuficiente, que no está siendo completamente efectivo. Cuando medimos nosotros el índice, por ejemplo, Vicky, vemos que antes, con más usuarios, teníamos 3.4 millones cuando empezamos la estrategia en 2012, teníamos 3.4 millones de hurtos al año. El año pasado logramos 1.200.000. Sigue siendo una cifra muy alta, totalmente. Sigue siendo una cifra muy alta que se hable de 1.200.000 teléfonos hurtados. La meta nuestra este año es tratar de no pasarnos, digamos, al dígito del millón ya
de los 7. Pero los 7. Asomóvil tiene otra cifra, ¿cómo No, será? no, tienen que ser las Yo estoy mismas preocupada cifras. de ver que las cifras no concuerdan. No, porque son las mismas cifras. De hecho, durante todos estos 5 años se ha hecho grandes inversiones por parte de los operadores para precisamente tener unas bases de datos unificadas que le permitan a las autoridades tomar las decisiones. ¿Pero qué del estará caso. pasando ahí? ¿Por qué el coronel tiene unas cifras No menores? sé por qué, pero pues justamente como veníamos a hablar del tema, las miramos en las bases de datos y a nosotros nos dan esas cifras de las cuales son las mismas Además, que unas tiene pérdidas Vicky. increíbles, unas pérdidas de robos de celulares al año que supera el 1.200.000.000.000 de pesos. Es mucha plata y es claro que esto es pues una mafia millonaria. Y hay una cosa, Vicky, es que Colombia es el país de América Latina con más alto porcentaje de hurto de celulares, inclusive por encima de Brasil y de México, que tienen unas poblaciones mucho mayores. Y hay un ejemplo que yo creo que vale la pena, coronel, que revisen, y es que Argentina del 2015 al 2016 logró bajar en más del 50% las cifras de hurto de celular. Esa era la meta que tenía el gobierno en el 2011, que para el 2018 tendríamos menos del 50% del problema. Claro, ahí hay un tema que también hay que tener en cuenta, Vicky, es por ejemplo, estamos, como bien lo dice la doctora Nancy, en el tema de depuración de bases de datos. Algo que estamos atacando nosotros es evitar que se presente el gemeleo del celular, si me lo permite, es decir, que dupliquen el email y que más que un mismo email sea utilizado por 5 teléfonos. Me explico por qué. Cuando usted adquiere un teléfono legalmente en Colombia, ese teléfono viene asociado a un número email. Viene el de la SIM, que es la línea telefónica, más el número email. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Que el número de duplicados que están funcionando en las redes en Colombia es muy alto. Inclusive llegamos a hablar el año pasado de cerca de 14 millones de teléfonos clonados, es decir, producto del mercado ilegal del hurto que se genera. Si nosotros no generamos mecanismos técnicos que impidan que un clonado empiece a funcionar en Colombia, vamos a enfrentar desde la policía el reto. Pero discúlpeme. Es decir, que el registro del email ya no sirve para nada. Lo interrumpo al coronel ahí para decirle lo siguiente. Mire, las empresas de telefonía se han gastado cerca de $20 millones en bases de datos para identificar teléfonos robados, para identificar los que son de la base positiva, la base negativa, que son el margen que nos permite sacar estas cifras de los teléfonos extraviados o los teléfonos hurtados. Pero también están inválidos, están los no homologados, los duplicados. Justamente acabamos de terminar una discusión técnica con la Comisión de Regulación porque las empresas decían no sigamos bloqueando a la gente porque eso no está redundando positivamente en acabar con el hurto de celulares. A la gente la siguen robando. Se quedó el tema de la estrategia solamente en cabeza de los usuarios, que son los que tienen que llamar a reportar su email, tienen que llamar a pedir que se homologue el teléfono. Si una persona humilde va y se compra un teléfono de 300.000 pesos de una marca no conocida y resulta que no está homologado, tiene que hacer ese pobre ciudadano su trámite ante la Comisión de Regulación para homologarlo. Déjeme seguir escuchando a los oyentes. Jairo, ya voy con usted. Jorge, ¿qué hubo? ¿Qué más, Vicky? Cuéntenos, Jorge. Vicky, hablando sobre el tema, creo que el coronel estaba un poco de pronto equivocado. ¿Por qué? Porque es que resulta que a mí me robaron un celular en toda la calle 13 con carrera, en toda la calle 72 con carrera 13. Eso fue un complique terrible poner la denuncia, porque inicialmente fui al CAI de la 72 con séptima, entonces que tenía que ir a otro sitio, y así lo tienen pimponeando a uno. En pocas palabras, lo más fácil fue llamar a mi operador y cancelar y bloquear el celular. ¿Quién más está en la línea? Hola, Alejandra. Hola, Vicky. Cuénteme. Hola, Vicky. Bueno, pues a mí a la fecha me han robado 2 celulares ya en enero, pues fue a través de cosquilleo, me lo sacaron del bolso. Y este fin de semana me lo raponearon por la ventana en el transporte público. Y pues esta vez yo primero hice la denuncia, fui a la fiscalía, hice todo el procedimiento, pero pues en la misma fiscalía incluso me decían como, no, pues eso ya se pierde, es que el email ya ellos lo configuran de otra manera, entonces le ponen simplemente otro email y eso lo revenden. Es que es como si la gente, yo oigo los testimonios y me parece que la gente un poco ha perdido la fe en que las autoridades sí hacen lo que tienen que hacer. Digamos, frente a la llamada anterior a esta, la del ciudadano que decía lo del tema de la denuncia, cada vez que una persona efectivamente reporta al operador, como nosotros tenemos acceso
a la base de datos, ese insumo a nosotros sí nos sirve para la fiscalía, es decir, el ciudadano, en ese evento la información que él reporta al operador nos sirve a nosotros para agrupar casos y presentarlos, digamos, como noticia criminal. Por ejemplo, tenemos identificados determinados sitios donde se puede presentar hurto. Llamemos sistemas de transporte masivo, dada la aglomeración, y ahí se puede presentar de público, y ahí se puede presentar cosquilleo. Esas noticias, digamos, las llamadas que los ciudadanos hacen a los operadores, con unas bases de datos que en colaboración con los operadores precisamente ayudamos a definir unos campos que nos sirven a nosotros como insumo para la noticia criminal, hacen parte de los radicados que nosotros, digamos, con Fiscalía General de la Nación venimos adelantando. Pero a mí me gustaría, coronel, que le habláramos a la gente como una forma más clara, porque Listo. Lo que tiene la gente claro, ese es como el procedimiento, claro. La cosa técnica de lo que se hace. Pero lo cierto es que se habían comprometido hace un tiempo como plan de gobierno a disminuir en 50% el robo de celulares, Jairo, y no se logró. O sea, yo podría titular hoy, fracasó la lucha contra el robo de celulares en Colombia. Y yo le quería preguntar a la doctora Nancy Patricia, pues las autoridades como la policía y la fiscalía es su deber constitucional que tiene que combatir eso, pero ustedes desde la empresa, desde Asomóvil, ¿cree que están haciendo lo suficiente, tienen las herramientas y todo y le están aportando para que esto disminuya o se han quedado cortos? Además del dinero. No, pues es que obviamente que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones hacen lo que les toca hacer por exigencia de la regulación. Pero no son autoridad. No son autoridad. El Estado les dice, tienen que invertir en hacer una base de datos A, la hacen. Luego una base de datos B, la hacen. Otra base de datos, perfecto, están haciendo lo que corresponde. Tomar la denuncia del usuario, pero es muy triste para las empresas, me decía hace unos días un ingeniero, recibir más de 3.500 llamadas al día de los usuarios diciendo me robaron mi celular. ¿Qué hace la empresa? Toma la llamada, obviamente bloquea inmediatamente ese celular, lo reporta a la base de datos y son las autoridades las que tienen que continuar con el trámite. Ese reporte es el que nosotros tomamos, agrupamos por ciudades, por zonas y presentamos a la Fiscalía en un trabajo, digamos, de correlación, y por eso es que cuando digo que atacamos el corazón del fenómeno, estamos atacando toda la cadena criminal. Entonces déjeme hacerle varias preguntas, coronel. ¿Tienen identificados ustedes a las cabezas de la banda o de las bandas? ¿Saben ustedes quiénes son los jefes? Exactamente. ¿Y dónde están? ¿Los han capturado? Sí, hay capturas. Por ejemplo, yo tengo que decirle una captura muy importante, Mauricio González Sales Gorila. Esta persona era responsable del tráfico internacional hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Argentina. Era el acopiador o quien recibía los celulares de muchas de las estructuras del centro del país, de Bogotá, y se encargaba de sacarlos bien fuera, por vía aérea hacia la Argentina o por vía terrestre. ¿Y quiénes faltan? Porque hay alguien que se lo sigue robando. Dos cabezas grandes que digamos que estamos trabajando ya, y por eso le digo, son de tentáculos y alcances internacionales. Yo preferiría, Vicky, por tema de la investigación, mantener el tema de reserva, pero sí tenemos, digamos, identificadas estructuras complejas. Pero no es importante que se sepa en Colombia quiénes son los ares del robo de celulares. Son estructuras, digamos, muy bien estructuradas. Tienen desde varios niveles, desde un orden técnico, que son los que borran el email o que facilitan, digamos, que el email se vuelva a subir a la red y que siga funcionando en Colombia. Pero, coronel, sí, muchas veces entra a Google y hay ofertas de delincuentes que ofrecen cambiar el email, sustituir el email, se encuentra en Internet. Claro, doctora. Y aún así siguen habiendo 70.000 teléfonos. En el último auditoría que hicimos, 70.000 teléfonos clonados que siguen funcionando. Es decir, hay más de 70.000 casos que hemos documentado nosotros en los cuales más de un teléfono tiene el mismo email. Es decir, se vuelve a reusar en el mercado. Coronel, de las bases. ¿Estas bandas criminales se dedican solo al hurto de celulares o son bandas que tienen que ver con narcotráfico, con contrabando, con microtráfico, no sé, todo esto? Se han venido, digamos, especializando en el hurto de teléfonos. En algún momento tuvimos, al principio de la estrategia detectamos el vínculo que había con el tema de tráfico o de microtráfico en el centro de la ciudad. Entonces, se robaban el celular y lo podían cambiar por pequeñas porciones de droga para satisfacer, digamos, ese tema. Luego vimos un tema ya en algunos centros de acopio en donde inclusive empezaron a poner precios de referencia y a sectorizar, digamos, zonas, y esas han sido las bandas que hemos golpeado nosotros y que hemos desmantelado. Luego vimos que se incrementó el flujo de tráfico de celulares hacia el exterior del país, y ahí fue donde tuvimos que empezar a articular iniciativas con distintos países. Un tema de manipulación de equipos, digamos un tema técnico, un tema de receptación y algo bien importante,
sigue habiendo desafortunadamente mercado de lo ilegal y público que accede tristemente a este mercado ilegal, entonces se van y se compran un teléfono de alta gama porque sabe que lo encuentran Pues en por 500, un lado eso es 600.000. responsabilidad del que compra, Sí, total. de no comprar, pero por el otro lado definitivamente, coronel, eso es responsabilidad de las autoridades. Digamos, frenar a la delincuencia es responsabilidad de las autoridades. Déjeme escuchar más testimonios a esta hora. Juan Carlos, ¿qué hubo? Hola Vicky, buenas tardes. Lo escuchamos, Juan Carlos. Mira Vicky, quería contar algo muy personal y muy directo, muy para aportarle al Señor. problema que se ha incrementado en este país y que pareciera que no tiene solución. Hay el coronel que está ahí, buenas tardes, y a la Buenas señorita de tardes. Asomóvil, muy buenas tardes también. Yo les quiero decir algo, mire, yo trabajo en la modalidad cosquilleo. O sea, usted es ladrón de celulares. Sí, sí. Y mira, el problema aquí no es ni la policía ni Asomóvil. El problema aquí es de aquellos padres que no sé cómo hacen o por qué lo harán, sacan y le regalan a su hijo, a su hija menor de edad un celular de 1.000.000, de 1.500.000. Y los chicos andan embolatados y mira, la verdad no sé, en mi caso no necesito mostrar armas. Pero venga, Porque los Juan chicos andan Carlos. embolatados, se puede sustraer el celular muy rápidamente y muy fácilmente sin mostrar un arma. Pero a ver, el Lo problema... mismo con los adultos, espérate, perdóname si te vas si te va a sonar a sí mismo, ¿no? Pero ver. quiero sí aportarle que la culpa no es de la policía, la culpa no es de Asomóvil, la culpa no es del gobierno, la culpa es de las personas que se suben y que mantienen embolatadas y en el bolsillo llevan un celular de lo que dice la de Asomóvil, 300, 400, 500.000 pesos y andan embolatados. Pero con a ver, 500.000 Juan pesos en el Carlos, no, bolsillo. pero ¿Por qué no lo espéreme, cuidan? la O sea, culpa es de los ladrones, empecemos por ahí. Que eso es un delito. Yo por un lado pues le agradezco que usted nos llame y esto pues... Y eso es ser un delincuente. Pero lo primero es que si hay ladrones pues son los primeros culpables. ¿Usted desde cuándo se dedica a eso y cuánto le dan por un celular? ¿En qué Pero, zonas Vicky, opera? Mira, Vicky, Ah. espera, yo quiero que seas imparcial sobre todo, no quiero que te vayas a inclinar porque la idea es participar y ser muy puntuales, o sea, mira esto, estamos en un país donde la pobreza todavía se ve por todas las esquinas de este país, se ve en todos lados, permitimos una cantidad de cosas, entonces, ¿cómo podríamos exigirle a un ladrón que no vaya y se robe 500.000 pesos de una persona que los tiene en el bolsillo, los tiene ahí puestos, que cualquier persona se los roba? Dicen, y no quiero pero la ocasión hace el ladrón. Hay gente que lo ve y dice, oiga, pero esta señora lleva un celular de 500.000 pesos ahí tirados, yo lo voy a quitar. No, pues No, trabajando, pero, Juan pues Carlos, trabajando. pero Lo que no usted se tiene puede- que hacer es trabajar. No se puede Trabajar ganar como la vida hace, de otra porque la manera, gente o sea. que le compra esos celulares a esas personas lo ha hecho trabajando juicioso, ganándose su sueldo para darle el celular que ellos quieren darle. Entonces la culpa es de los delincuentes como usted que le están robando lo que le compran sus padres a sus hijos. Eso no es permitido, eso es ilegal y usted debería estar en la cárcel. Juan Carlos, ¿desde cuándo mira, empezó pero escúchame. usted a robar celulares? Cuéntenos por qué No. usted empezó a robar celulares. Pero mira, ese no es el punto. El punto es que yo quiero aportarle de que acá queremos echarle la culpa el uno al otro, no que es Asomóvil, no que es la policía, no que... Pero es que miren, volvamos a la realidad. La gente se esfuerza para venir a dejarle las cosas tiradas a los delincuentes, que vienen y no necesitan armas. Necesitan es una oportunidad, un momento y listo. Entonces, pidámosle a la gente que seamos más cuidadosos, que no les demos celulares a los menores de edad. Yo pregunto, ¿un menor de edad qué hace con un celular de 2, 3 millones de pesos? ¿No estás poniendo la vida de esa persona, de ese menor? Seamos prudentes, estamos en un país de pobres y los chicos no tienen ningún remedio, no tienen ningún susto de salir y mostrárselo a todo el mundo. Y Juan vuelvo y te Carlos. repito, estamos en un país donde hay mucha pobreza, donde cualquier cosa que la gente vea, pues hombre, lo va a tomar. Juan Carlos, ¿usted por qué se dedicó al robo de celulares? Cuéntenos esa historia, esa parte de la historia. No, mira, es muy larga, hace mucho tiempo, Resúmamela. es muy larga y... ¿Cómo dice? Resúmamela, ¿cuánto lleva robando celulares? No hace mucho tampoco. Es más, el negocio, para aportarles, porque se ha incrementado. O sea, ¿cuál es el incremento? ¿Dónde está el secreto? Pues hombre, es tan fácil, es tan sencillo, que muchos han optado por pasarse a eso, ¿no? Pero robemos celulares, que es lo más votado y es lo que más se mueve. Entonces, por eso el incremento. No es tanto la policía mantiene en todo lado, la policía mantiene haciendo operativos, el IMEI está muy bien, todo eso está muy bien,
pero es la gente misma la que permite que haya delincuencia con referencia al robo de celulares. ¿Por qué no roban otra cosa más? Óigame, No, porque ¿usted simplemente dónde vende los celulares? Usted dice, yo robo celulares a muchos menores. ¿A dónde, cómo los vende? ¿Cómo sale de ellos? ¿Cuánto le dan por un celular? No, pues mira, o sea, eso ya son cuestiones pues laborales y la ética pues tampoco, ¿no? Pero sí quiero decirte que vi que es un mercado, yo me imagino grande, me imagino poderoso, me imagino global. Entonces estaríamos peleando contra un gigante. Colombia no ha salido de una cantidad de problemas y ya se está metiendo en esto o ha venido peleando contra eso, pero eso es un problema global. Pero contésteme las preguntas que le estoy haciendo. ¿Cómo así que este es un problema Sí, pero- laboral? ¿Por cuánto vende usted un celular? No, pues eso depende y se supone que como cuando vas a una tienda hay diferentes marcas, diferentes colores, diferentes... Entonces, así mismo, el mercado promueve lo mismo. ¿Cuántos celulares se siempre- roba usted al día? No, no, mira, Vicky, yo quería hasta aquí dejar que tal vez mucha gente me esté escuchando y pues no quisiera pasar tampoco hasta allá. Pero sí les quiero decir, el problema no es ni de Asomóvil ni la de policía. A la gente hay que recomendarle que tengamos más cuidado, que Juan seamos más Carlos, prudentes, que a los chicos venga. menores de edad no Mire, les demos esos Venga, caprichos, Juan Carlos, porque pero usted estamos cree que exponiendo es la vida de esos justo, chicos. usted cree que es justo que un padre se esfuerce para darle un celular a su hijo para comunicarse con él, sea cual sea el celular, de 1.500.000 o de 5 millones, y usted nos diga que tengamos cuidado porque ustedes, o sea, personas como usted se lo roban? ¿Usted cree que es justo para un papá que se esfuerza comprando un celular decirle que no le compre celulares a sus hijos? Coronel, y usted con el rango que tiene, y me imagino Yo no soy con los- coronel, yo no Es soy un coronel, periodista, yo es soy nuestro periodista. Juan David. La pregunta es, perdón, Juan ¿usted David. cree que es justo? ¿Usted cree que es justo decir que la solución es no darle celulares a las personas? A mí me robaron y yo no soy un niño, no soy un menor de edad y a mí me han robado en Transmilenio. Yo ¿Usted sé, cree que no, es yo sé, justo yo sé, que y en yo me este país, esfuerce? lo que- ¿Usted cree que es justo que yo me esfuerce comprando un celular y pagándolo por muchas cuotas para que usted me diga a mí que yo tengo que tener cuidado y no tenerlo en un celular, en un bolsillo, en un Transmilenio? Pues eso es lo que te pido, que tengas cuidado. Pero O sea, ¿por qué yo tengo que, recomendación más- pero por qué yo tengo que tener cuidado si yo compré mi celular y no es suyo? Es mi pregunta. ¿Sí me entiende? Es algo que yo me sacrifico comprando y Pero ¿cómo vamos a pagando. hablar de justicia No, en es un que... país donde las injusticias están a la... Y usted hace parte de eso. Es que usted está haciendo parte de esa Pues injusticia. tal vez sí, y por eso quiero, y no quiero sonar a cínico, porque de lo que se trata con tus programas de opiniones Claro. es opinar. Y- Es decirles, mire, el problema no es solamente acá, enfoquémonos en otro lado, voltemos a mirar para el otro lado, no nos enfoquemos para allá mismo porque estamos mirando equivocadamente. Juan Carlos, usted ha hablado mucho de la palabra injusticia, incluso usted ha justificado de alguna manera que empezó a robar celulares por las injusticias que se viven en Colombia. ¿Usted qué hacía antes? ¿A qué se dedicaba antes? Y de verdad que yo creo que sí es importante que la gente escuche usted a qué se dedicaba y por qué llegó allá al tema de los celulares. Como ayudante de construcción. Ujú. ¿Y qué pasó? ¿No volvió a encontrar trabajo? ¿Le pagaba muy poquito? ¿Qué pasó? Sí, tal vez la mano de obra no está bien paga y pues no, para vivir en este país dignamente, sin necesidad de estar como mendigo, cuando se tiene familia, cuando hay que responder como cualquier ser humano, y perdónenme porque vuelvo y lo repito, soy así mismo, el que me está escuchando me quiere matar, me quieren poner a la horca, pero eso es bueno, es opinarlo cuando se vive y cuando realmente se está ahí. ¿Cuánto se ganaba usted lo como haría- obrero de como lo haría construcción? ¿Cuánto se podía ganar? Persona con las que el gobierno, con las que el país ha tenido que vivir y ha tenido que escucharles y ha tenido que aceptarles lo que dicen. Pues eso estoy haciendo yo. También decirles, mire, no es solamente que aquí, que allá, no, es también ponernos en que la ciudadanía tiene que tener ese mínimo cuidado. Es que es una tiene que ser muy mínimo. ¿Cuánto se ganaba usted en la construcción? ¿Cuánto se ganaba mensual? No, yo me ganaba un salario casi mínimo. ¿Y ahora cuánto se puede llegar a hacer al mes? La verdad. No, pues es lo mismo porque es que los que no conocen dicen, no se la gana facilísimo. No es tan fácil. Tampoco van a Sí, creer que robar no es fácil. ya y te llenaste y ya te volviste un millonario. No,
común y corriente, un ser humano que también le toca común y corriente. ¿Cuánto se No- gana no usted para- robando no para celulares al como mes? Ahora, millonario. ¿cuánto se gana? ¿Cuánto se puede ganar? No, tal vez me iba ganando ese mismo mínimo, pero de una manera, no sé, tal Más vez fácil. no apta para el gobierno, no apta para la sociedad, es una manera cruel y despiadada de hacerlo. ¿Y usted por qué decide llamarnos al programa La W? Usted nos estaba escuchando y ¿qué lo Porque- movió a llamarnos? Porque siempre he escuchado que el tema está ahí, que el tema se lo pelotean y que el tema es para aquí y para allá. Vamos a ver. Pero definitivamente Vamos siempre a hay que ver. opinar cuando se tiene como ese coraje para hacerlo, para opinar, independientemente de que te puedan inculpar, independientemente de que puedas estar cometiendo un error. Oiga, permíteme una pregunta y le rogaría que me contestara con sinceridad. ¿De verdad es usted un ladrón de celulares? Hablo con Manzano, Sí. porque no lo crees. ¿De verdad es usted un ladrón de celulares? Pues quiero que saques tus propias conclusiones. Yo no estoy llamando aquí por solamente tomarles del pelo, o por decirlo, o porque me quiera hacer famoso, no, quiero opinar y Eduardo Manzano, eres perdón, señor Manzano, no me acuerdo tu nombre, eres una persona muy experta, debes saber tal vez quién puede estar al otro lado de la línea diciendo todo esto. Pues tengo la sensación de que usted no es ladrón de celulares. Oye, gracias, yo lo sé y pues gracias por lo que dices, pero sí, esa es la verdad. Eso hago y pues quería llamar a opinar y felicitarlos por el Ya. programa. Son excelentes Ya. periodistas de este país. Juan Carlos, Usted entre robo y robo escucha Llama. el programa. Exacto. Entre robo y robo llama, escucha y llama. O llama ¿qué desde los tiene teléfonos tiempo robados. libre? Pues no sé, me acordé que era el numeral Ya. 529. Sí. Ujú. Oiga, ¿usted tiene hijos? ¿Sus hijos saben que usted se dedica a robar? ¿Cómo dice? ¿Usted tiene hijos? ¿Sus hijos saben que usted es ladrón de celulares? No lo saben y jamás quiero que lo vayan a saber y son chicos grandes ya y Juan no quiero Carlos, que lo vayan a saber nunca. Y Mire. tengo problemas con ellos porque también están en una etapa de adolescencia muy pero ahí vamos, no, obvio que quiero que nunca lo vayan a saber. Juan Carlos, si usted tuviera la oportunidad de escuchar a una de las mamás, de los familiares, de las personas que han perdido la vida porque le han robado un celular, que son muchos todos los días en Bogotá, ¿usted qué les diría a esas madres que quedan sin sus hijos porque le robaron el celular a su hijo y lo mataron? Mira, pues que es tremendo que pase esa tragedia en la familia de cualquier ser humano. Pero yo muchas veces evalúo desde el punto en el que me encuentro, de la condición en la que me encuentro, y digo, bueno, pero si muchas personas pueden optar por entregar, no exponer su vida, porque muchas veces creen que no entregándolo, que poniendo resistencia, que con eso van a ganar, pienso yo, perdóneme. Juan Carlos, pero quiero no, decirle que sí, pero nadie suena le va muy a pelear por descarado. lo de cada uno, claro Suena que- muy descarado, pero- perdóneme. Sí, perdóname, pero ese es mi punto, vuelvo y te lo repito, desde mi punto de vista es eso. Pero si celular, a mí me han asaltado, me han dicho, vení, pásame, y yo inmediatamente de lo que tenga entrego, mira, tómalo. Vea, Ya. Juan Carlos, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué más bien no se compromete a no volver a robar, hola? Bueno, perfecto. Porque un pero día va a que me caer a la regañen. cárcel. ¿Ah? No, sí, he estado muchas veces privado de la libertad. ¿Usted le tiene miedo a que lo metan preso o eso ya no es un miedo para los ladrones de celulares? Los dejan libres al momento. A los 24 horas, pero ¿Y cuánto tiempo dura preso? ¿En cuánto los liberan? No, muchas veces, no, he estado preso. Esto lleva, la justicia en esto ha sido implacable y aunque pareciera que no, claro que sí. ¿cuánto le han dado? Pasa que lo que siempre se ha dicho en las cárceles, que son escuelas. Entras con un, ¿cómo se dice? Un PH y sales con un máster, o es al contrario, o entras con un máster y sales con un PH. Pues Juan Carlos, le agradecemos por su testimonio en todo caso, que nos haya llamado, pues es un poco insólito. Sí, increíble. Doctora Nancy Patricia, eso no lo estábamos esperando acá, coronel, pero cuando uno lo oye hablar a Juan Carlos si es cierto, como dice él, que es un ladrón de celulares, pues el descaro es inmenso
y seguramente, coronel, es que sabe que es una práctica muy fácil de hacer, punto. Sabe que pueden... Y es una de las, digamos, apenas de los eslabones de la cadena criminal. Súmele que él tiene que ir al mercado ilegal a revenderlo y que allí están los receptadores, que ese es otro aspecto también que hay que atacar, la oferta ilícita de teléfonos. Luego viene el tema de los que hacen la modificación, los que finalmente no se pueden utilizar nuevamente en las redes colombianas, pues van hacia el tráfico internacional. Pero yo diría dos cosas, Vicky. Primero, pues sí, le llega a uno al alma un testimonio de esos porque es la realidad del país, el descaro, la afrenta contra el ciudadano de bien que tiene que trabajar para conseguirse un celular, para darle a sus hijos una herramienta de seguridad. Pero va ligado a los temas de la injusticia o la falta de aplicación de la justicia, la impunidad, porque ahora otro testimonio es muy difícil hacer la denuncia, es muy difícil capturar a los delincuentes, sueltan a los delincuentes, o sea, va ligado a esa queja de cerca de 2 millones de personas que dijeron en Planeación Nacional ante una encuesta, estamos esperando que la justicia opere. Pero una cosa, Vicky, es que me hizo acordar de un exalcalde de Bogotá que dijo: no den papaya, no saquen el celular en la calle, no lo usen en Transmilenio, termina siendo discriminatorio. Quienes tenemos la posibilidad de ir en un carro, podemos hablar por teléfono, mientras que la gente que va en Transmilenio o que necesita comunicarse desde la calle, entonces no den papaya, no, eso no puede ser. Entonces eso es injusticia social. Vamos a hacer una cosa, voy a ir a la pausa un momentito y ya regresamos para terminar este tema hoy. Pues nos ha pasado esta cosa insólita, muchos pensarán que si el señor sí roba celulares, otros que no, pero vamos a terminar solo en unos minutitos, no se muevan por favor de nuestro Facebook Live y de la sintonía. Ya volvemos, esta es la W. Minutos, pues regresamos para terminar. Ahí los vi cruzando las informaciones, las cifras a Nancy Patricia Gutiérrez y al coronel Bautista. Y coronel, yo sí quería preguntarle, usted escuchó la llamada que recibimos, ¿usted siente que sí puede tratarse de un ladrón de celulares? Ustedes que permanentemente pues están analizando esos perfiles y eso. Digamos, únicamente a partir de lo que le escuché, lo veo es como el típico embaucador, es decir, sí puede engañar a una persona y mediante engaño le quita el teléfono, y eso también, digamos, es otra de las modalidades. No necesariamente acude a la violencia, como otros que van inclusive bajo efectos de algún alucinógeno o algo y ejercen la violencia, sino lo que veo es como el típico estafador, embaucador que coge y si se dirige únicamente hacia menores de edad, que era lo que él decía, pues digamos de manera intimidatoria sí les puede quitar el teléfono. O sea que sí podría ser. Sí, yo lo veo como el típico, digamos, estafador y ¿sí es un delincuente? Totalmente. Pues se ve. O sea, mucha tristeza, ¿no? Que más del 50% de los hurtos sea sobre los menores de edad, y uno de padre de familia lo que busca es justamente tener esa seguridad de en dónde están sus hijos, que están haciendo. Mire, me gustaría para terminar el programa preguntarles acerca de que también la gente bota mucho los celulares. O sea, no solamente es que alguien se lo aborde para robárselo, sino que veo que en los 5 primeros meses del año la gente botó celulares, 207.283 celulares, es decir, 41.456 celulares al mes. Y la proyección indica que este año van a botar casi 500.000 celulares. Estamos hablando que por descuido van a perder $500 millones de pesos. O sea, es que es una cifra realmente increíble. Sí, y es increíble sobre todo porque el 75% de la gente dice que el celular es una necesidad, y más del 50% de los usuarios se devuelven o nos devolvemos cuando el celular se nos queda en la casa o en alguna parte. Entonces hay una dependencia muy estrecha entre el celular y la persona. De hecho, pues en Colombia tenemos que hay casi que 2 celulares por persona, ¿no? Somos 48 millones de colombianos y hay 58 millones de teléfonos celulares en el país. Mire, coronel, pues ¿qué le decimos finalmente a la gente que ya ha perdido la fe en el tema de que las autoridades están luchando decididamente por combatir el robo de celulares? En este año, por ejemplo, podemos decirle a los ciudadanos que llevamos más de 7.200 capturas en todos los niveles, a nivel país. ¿Cuántas? 7.200 personas procesadas. Pero las cabezas siguen libres, eso sí está claro. Ahí tenemos, digamos, varias estructuras. Iba a decirle, por ejemplo, 88 de esas capturas son de ciudadanos extranjeros. Estamos atacando el fenómeno, digamos, desde todas las aristas. Para nosotros es muy importante combatir el tráfico internacional y algo particular. Estamos también identificando contrabando de celulares desde China a un precio muy bajo. Les toman el email y ese email lo rematriculan en teléfonos robados en Colombia para poderlos poner a funcionar.
Entonces, digamos que es un tema complejo que requiere, bien lo dice la doctora Nancy Patricia, el tema de la vinculación de otras entidades y la participación. Y quiero aprovechar para que nos cuenten, verdad, lo que sienten los policías, los que están patrullando, los que hacen las capturas físicas, los que están en la calle todo el día, porque uno sí, por ejemplo, cuando habla con ellos en Palo Quemado, lo que dicen es eso, los capturamos, pero qué tristeza que en las próximas horas y ya quedan libres, nosotros mismos los volvemos a ver en las calles y eso, los jueces los están dejando libres. ¿Dónde está ese hilo de quién es la responsabilidad para que no estén en las cárceles? ¿Qué es la instrucción que hemos dado nosotros? Y es la línea de trabajo nuestra y es el nuevo modelo de trabajo. Y es empezar a trabajar, digamos, personas que reinciden, que son actores reincidentes. Por ejemplo, una sola persona en Pasto, le identificamos, tenía más de 34 procesos en distintas fiscalías. Lo que estamos haciendo con tecnología, que esto es correlacionar casos, es empezar a identificar los actores criminales más reincidentes y en ello nos estamos enfocando. Y ese trabajo se lo hemos dado a todas las seccionales de investigación criminal, las SIGINES, lo que la gente conoce como las SIGINES, y estamos identificando quiénes son los que más reinciden para agrupar los casos, trabajar con la fiscalía esa estrategia y poder atacar, digamos, porque sí existe una alta rotación, pero eso conlleva precisamente a que en el cambio del modelo, de la nueva estructura de investigación que estamos llevando, esa agrupación de casos, correlación de casos, mucho trabajo hacia crimen organizado. Digamos, este personaje es un ladrón que es un eslabón nomás, pero no pueden confundir los oyentes de que estamos atacando este tipo de delincuencia únicamente. Aquí lo que hay es crimen organizado y mafias, y algo que yo también quiero destacar, Vicky, es el compromiso también de las personas de evitar acudir a ese mercado ilegal. Es decir, mientras sigan habiendo esas romerías de personas a los sitios que ya nosotros conocemos, que están a comprar y a buscar teléfonos, pues están incentivando y nuevamente llenando de dinero. Pero porque no han vuelto a ser operativos. Ya el año antepasado se vieron muchos operativos que llevaron indiscutiblemente a tener un efecto sobre la disminución del porcentaje. Están proyectadas varias actividades. ¿Qué es lo que ocurre, doctora Nancy? Cambian mucho la actividad, ya es más difícil y esconden y casi que el tema es por encargo. Es decir, ya no encuentra uno el crimen allí, sino por encargo, por un tercero. Usted ahí encuentra, y lo pueden hacer ustedes, vitrinas vacías. Entonces ya es más difícil, están totalmente cerrados, son mafias, y ahí estamos trabajando mucho tema de control técnico, mucha persecución, digamos, al mismo estilo que perseguimos el crimen organizado dedicado a narcotráfico, lo estamos atacando y de esta forma estamos atacando el modelo de hurto de celulares. Y finalmente, doctora Nancy Patricia, 900.000 celulares pueden ser bloqueados porque no han sido homologados y fueron comprados en el exterior. Es una noticia muy grave. Es que en estos 5 meses del año han sido bloqueados más de 2 millones de celulares por diferentes temas. Justamente la regulación a la que digo es que todo el peso de la estrategia ha caído sobre el sector de las tecnologías. La Comisión de Regulación dice que hay que bloquear los teléfonos porque no están homologados, porque están duplicados, porque están en la base negativa. Finalmente es un gran perjuicio para los usuarios y obviamente también para la industria de las telecomunicaciones. Pero hay más de 2 millones de teléfonos que se han bloqueado por diferentes causas y sin embargo esa no es la solución para el hurto de celulares. Veo que ustedes están inconformes. Preocupados, más que conformes. Bueno, nosotros desde Asomóvil hacemos un seguimiento a los temas de industria, pero la industria está muy preocupada por los temas económicos, obviamente, y porque un factor como este hurto de celular incide en el ciudadano, y es que el sector de las tecnologías, la industria de tecnologías de comunicaciones es muy cercana al ciudadano. Hay 58 millones de usuarios, van de la mano. Simplemente para terminar, Coronel, usted sí vio que el supuesto ladrón que llamó, propuso lo mismo que han propuesto algunos alcaldes, que por favor no saquen los celulares en la calle. No, aquí no se puede dejar ese mensaje. Uno lo que tendría es que poder andar tranquilo con su celular. Totalmente. Claro, y digamos de la participación con los ciudadanos, con los sectores y con todas las entidades involucradas, digamos, este es un reto y es un desafío. Lo que yo puedo decirle, y quiero cerrar tal vez con el mensaje que abrí. Tenemos 10 ciudades priorizadas, hemos logrado la disminución en 6 de ellas, hemos ampliado la estrategia hacia otros sitios, por ejemplo. Lo atacamos en Bogotá, logramos una reducción y encontramos focos hacia Soacha. Nos toca movernos hacia Soacha y empezar a atacar también estos centros de distribución y de acopio. Y va de la mano con estrategias de extinción de dominio. Cuando nos volvamos a encontrar, Coronel, ya tengamos mejores cifras. Bueno, déjenme terminar porque no podemos hablar todo el día de los celulares. Mil gracias, Nancy Patricia Gutiérrez, por estar con nosotros. Gracias, Vicky, muy amable. Coronel Bautista, luego hablamos para lo de la ballena azul. Usted es el que sabe todo. Y aquí no han hecho sino preguntarme. Lo vamos a coger aquí internamente y lo vamos a, como dicen por ahí, ¿qué será?
Interrogarlo. Lo vamos a interrogar. Hacer inteligencia. Trabajo con los ciudadanos siempre. Trabajo de la policía para los ciudadanos. Gracias, coronel. Nosotros seguimos hasta las 3, hacemos una pausita pequeña y regresamos con la actualización de noticias. A toda la gente del Facebook Live, hoy 1000 gracias por acompañarnos. Ahí hicimos la última parte como para que no se despegara ni un segundo de nuestro Facebook. Gracias.